Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno verte nuevamente. Hoy me gustaría seguir hablándote sobre el origen. Pues en este momento me gustaría comentarte sobre en el principio, cuando el ser humano cometió el pecado original, que no es otro que la desobediencia, pero en el huerto del Edén, cuando el hombre comete ese gran error de la desobediencia a Dios, inmediatamente Dios da una esperanza en un futuro no muy lejano. Él habla y da la esperanza sobre la redención del ser humano. Ah, ya te lo cuento. Hola, Dios te bendiga. Como te dije, me gustaría seguirte hablando sobre el origen. En el principio me gustaría que recordemos la parte en Génesis, donde nos habla cuando Dios después de crear todas las cosas, crea al hombre, y Adán pues le pone nombre a todos los animales, y Dios dice que o sea, no era bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y vio que en toda la tierra, todo lo creado, no había pareja idónea para él. En ese momento, dice la palabra, pues pone a dormir a Adán, saca de su costilla, y de la costilla pues crea a Eva, ¿no? A su mujer. Pues creó a una mujer para el hombre. Y vio Dios que era bueno. Entonces, pues Dios le dio a Adán y Eva todo el huerto y les dijo que de todo el huerto podían comer, excepto de un árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás. Y pues Dios le dio pues todo el Edén, todo el huerto para ellos. Y sucedió y aconteció que pues vino la serpiente, vino el maligno a través de la serpiente y comenzó a seducir a Eva, ¿no? Le comenzó a decir, a mentir, porque pues, sabemos que la palabra dice que es padre de mentira, que ha sido mentiroso desde un principio, y le dijo, ¿cómo que no puedes comer de todo el árbol del bien y el mal? Comenzó a dar esos dardos de fuego, esas mentiras de un principio, ¿no? El error de Eva fue pues, comenzar a hablar con la serpiente, darle cavidad a un pensamiento y hablar con el maligno, ¿no? Entonces ella dice, pues no de todo el árbol, sino del árbol solamente este fruto, porque moriremos. Y la serpiente le dice, no morirás, como siempre, engañando. Bueno, como ya muchos sabemos la historia de que pues Eva es seducida, come del fruto y después le da a su marido Adán y comen también del fruto, después pues se sienten porque comienza el conocimiento del cual se sintieron desnudos y se vistieron. Dios pasaba y le dijo a Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán le responde, bueno, porque estaba desnudo. Y él dice, ¿quién te enseñó esas cosas? ¿Acaso comiste del árbol que te dije no comieras? Ahí comienza la excusa del ser humano, no, la mujer que me diste, no, la mujer dice, no, es la serpiente, entonces, bueno, comenzó a Dios a poner disciplina en un principio, ¿no? Y este fue el pecado original, la desobediencia a Dios, porque Dios le habló a Adán, ¿no? Le dijo que no comas de este árbol, le dio una orden, tenía todo el huerto a su disposición y le dio una orden, que no coma de un árbol. Y bueno, el hombre desobedeció y por la desobediencia entró la muerte al ser humano. En un principio no era el diseño de Dios. Esto no era el diseño de Dios en un principio. Pero por la transgresión y por el error y el pecado del ser humano, que es la desobediencia a Dios, entró la muerte al ser humano. Y podemos ver a lo largo de la escritura, donde Dios le dice a la serpiente, pues comerás ahora, te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás polvo. A la mujer le dijo, pues multiplicaré en mil tu dolor de tu preñez a la hora de dar a luz. Y al hombre le dijo, pues por tu causa maldita será la tierra y pues producirá cardunes y espino y pues labrarás la tierra y con el sudor de tu frente pues comerás. Pero en un principio no era así. En un principio teníamos todo a la disposición ese Edén está allí, ¿no? Entonces me gustaría hablarte de este principio, ¿no? El pecado, que el primer pecado, o sea, el principio del pecado es la desobediencia a Dios. Cuando tú te adentras a la escritura y comienzas a entender cómo las personas caían
en error por desobedecer a Dios, por hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué no debemos hacer las cosas que a Dios no le agradan? Porque las cosas que a Dios le agradan son perfectas, son correctas y son luz, son agradables. A la hora de desobedecer los mandamientos de Dios, cuando te hablo de los mandamientos de Dios, nuestro Señor Jesucristo lo resume en amor, porque el que tiene amor en su corazón obedece a Dios. Tú puedes, cuando tú lees la palabra, te vas dando cuenta cuáles son las cosas que no le agradan a Dios, cuáles son esos pecados que Dios no le gusta que el ser humano cometa, ¿no? Y en el principio es la desobediencia, porque cuando obedeces a Dios, pues lees su palabra. Cuando obedeces a Dios, haces lo que Él le gusta, lo que Él le agrada. No comienzas a buscar cosas seculares en tu vida para llenar cosas que tú consideras que están vacías, porque Él lo llena todo en todo. Sentirte lleno en Él a través de su palabra. Y eso es a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la continuidad en su palabra, ¿no? Entonces, pues en el origen, el ser humano fue expulsado del Edén, de esa tierra hermosa que Dios había creado en un principio. Porque en un principio era que nosotros no trabajáramos así como trabajamos ahorita. En el principio no era que la tierra tenía que crear plantas venenosas ni nada de este tipo de cosas, sino que ni cardumen ni espinas, porque en el principio no era así. Por eso que Dios dijo, ahora por tu causa la tierra producirá todo este tipo de cosas y tú tendrás que comer esforzándote y trabajando la tierra. En el principio tenía todo, tenía los árboles, todo tenía a su disposición. Pero bueno, a través de la transgresión no pudo, pero en el principio, también Dios le dice al maligno que pondrá enemistad entre su simiente, que es la simiente maligna, es la simiente, lo que nació en la serpiente, fue la simiente maligna, en tu simiente y en la simiente de Eva, de la mujer. Porque él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es abajo, en el taloncito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué dice aquí nuestro Dios? Que dice que esa es la promesa de la salvación que Dios da al ser humano inmediatamente de haber cometido el pecado original. Dios da la salida y da la promesa de la salvación. Dice que en tu simiente, la simiente de la serpiente, que es maligna, en la simiente de la mujer vendrá alguien que lo herirá, en la cabeza. ¿Qué pasa cuando tú hieres a una serpiente en la cabeza? Muere. Hay un dicho que dice que la serpiente por la cabeza o la culebra por la cabeza muere. Entonces él dice que vendrá uno que le herirá en la cabeza y tú solamente lo podrás herir en el calcañar, o sea, por allá, en el talón, abajito. Lo podrás rajuñar un poco. Emocionante esta parte, ¿no? Entonces, desde un principio de que el hombre pecó, Dios dio la promesa de que la maldad cesará. Esa simiente maligna morirá. Y lo que vendrá por la simiente de la mujer vencerá a la maldad. Por eso es que muchos años después nace aquella promesa. Nace esa promesa. Nace la promesa del ser que vendrá a la tierra, que matará a la maldad, o sea, vencerá a la simiente maligna. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos descendientes de Eva, de Adán y de Eva. Todos somos descendientes de Eva. Y a la descendencia de Eva, pues de allí, del rey David, después de toda esa descendencia, vino nuestro Señor Jesucristo, nacido en un pesebre de una virgen llamada María. Y sabemos que nuestro Rey Salvador venció la muerte en la cruz. Él venció. Su acto fue de vencer esa simiente maligna que fue engañadora desde un principio. Desde el principio engañó a Eva, al hombre. Y Dios dio esa promesa, que vendría uno que vencería
a esa simiente maligna. Por eso es que cuando nuestro Dios, cuando se hace carne, cuando envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él vence a esa simiente maligna en la cruz. Ahora, cuando el hombre, Adán y Eva, es expulsado del Edén, Dios dice, saquémoslos, no vaya a ser que extiendan su mano y coman del árbol de la vida eterna y vivan para siempre. Y dice que puso querubines y una espada que revolviera para que no encontraran ese camino para el árbol que va, el fruto que salta para vida eterna, ¿no? Porque ellos tenían el ser humano tenía que conocer todo este tipo de cosas, teníamos que ser edificados, entendiéramos en el Espíritu la salvación y el amor de Dios, que a pesar de todas las cosas, Él prometió desde un principio la salvación a través de esa promesa, a través del que iba a venir por la simiente de Eva a vencer a la simiente maligna, la cual venció a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es la promesa ahorita? ¿Cuál es la promesa? La promesa, una de las promesas fue cumplida. Bueno, varias promesas han sido cumplidas, pero esta promesa maravillosa fue cumplida. La simiente de Eva venció, o sea, la simiente venció a la simiente maligna. Y fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Venció al maligno, venció a esa simiente maligna. Por eso es que nosotros somos perdonados y purificados en Jesucristo. Cuando tú confiesas a Cristo como tu Señor y tu Rey, ya Dios no ve los pecados en ti, sino ve al Hijo, a su Hijo unigénito en ti. Porque tú lo confiesas y deseas hacer su voluntad. Lees la palabra, entiendes los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, entiendes cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios desea que nosotros caminemos en la tierra. Pero hay una sorpresa, hay algo muchísimo más hermoso. Y es que ahora nosotros tenemos esa opción de ese árbol que salta para vida eterna. Nosotros podemos comer de ese alimento que sí salta para vida eterna, la cual muchos no pudieron comer porque no entendieron esto. Y fíjate, para que entiendas un poquito mejor, cuál es esa comida que salta para la eternidad, de la cual vamos a comer y nos va a alimentar para vivir eternamente. Y esto está en el libro de Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo 56 al 58, dice así. Este es nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan, dice esto, y escúchelo bien, el que come de este pan vivirá eternamente. Ese fruto, ese árbol de la vida eterna ya está disponible. Ahora está disponible en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el alimento que saltará para vida eterna. Todos aquellos que creamos en Él, vivamos por Él y que guardemos sus mandamientos. Miren, esto es algo muy maravilloso. Podemos entender lo que te dije en un principio, que es el origen, la caída del ser humano, que fue la desobediencia. Por causa del pecado, y el primero fue la desobediencia, Dios desterró al ser humano de su huerto, de su presencia. Pero inmediatamente Dios dio la promesa y dijo, ok, ustedes pecaron y se inclinaron a la simiente maligna, le hicieron caso a la simiente maligna, pero vendrá uno de la simiente de la mujer que vencerá a la simiente maligna y los atraerá a mí nuevamente. Y esa es nada más y nada menos que Jesucristo venciendo en la cruz a la simiente maligna. Y ahora nosotros tenemos esa puerta abierta para comer de ese árbol de la vida eterna, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, es algo bastante sorprendente y muy hermoso. Así que te ruego, acompáñame en una oración, ¿sí?
Padre Santo, Padre Eterno, a ti damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, porque desde un principio, Padre, has dado, Señor, la oportunidad y la salida, Señor, para todo conflicto y para todo problema del ser humano, Señor. En un principio diste la promesa, la cual fue cumplida en la cruz, Señor, a través de nuestro Rey Jesucristo. Señor, te rogamos hoy, ayúdanos, Señor, a conocer más de ti. Ayúdanos a comer, Señor, de ese fruto que salta para la vida eterna, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender, Señor, y a hacer tu voluntad cada día de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te oramos. Amén. Si te sirvió esta oración, si te sirvió este video, pues compártelo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.